este recuerdo de esos momentos que te cambian la vida, presentarlo a Ernesto. Ernesto es ingeniero también, pero también tiene un MBA en Harvard, creó su empresa que se llama El Viaje de Odiseo, trabajó en un banco en el Citi. Mirá, si hubiera seguido ahí hoy estaría trabajando conmigo. Claro. Seguramente. Bueno, es expedicionario, le interesa el deporte, la vida sana, las empresas B, así que es una persona realmente que a mí me encantó conocer y que me encanta que ustedes la conozcan, así que te dejo. Quisiera en la exposición de hoy afirmar que recursos humanos no solamente es el área más interesante, es la más revolucionaria, porque es la que va a tomar la tecnología. O sea, está un escalón más arriba del área tecnológica. Y lo que quiero demostrar hoy es por qué es el área más revolucionaria y cuáles son esos cambios. Estamos quizás en un momento exponencial de la humanidad donde no entendemos lo que pasa. O sea, vamos a ver ahora que todo está cambiando con una rapidez que es difícil adaptarse a este cambio. Estamos quizás en la era de la complejidad y me gustaría definir complejidad no de la manera coloquial como que es complicado, sino como un sistema compuesto de partes interrelacionadas donde en su conjunto exhiben propiedades y comportamientos que no son evidentes si miramos las partes individualmente. Nosotros estamos mirando el mundo hoy de esta manera y no entendemos que lo tenemos que mirar desde la interdependencia de esos cambios y de esas partes. Las 200, hoy vengo mal, las 200 empresas de Fortune dejan de ganar o pierden por año 1.200 millones de dólares por año por no manejar la complejidad de recursos humanos, básicamente. Eso es un 10% del profit. Si miramos la Fortune 500 del año 55, el 90% de esas empresas no existen más. Y hay un estudio que dice que 30 compañías muy conocidas este año van a dejar de existir. Y una de ellas es una compañía tradicional americana. Una estrategia se consolida con 5% de pensamiento y 95% de ejecución, y la ejecución es 5% técnica y 95% relacionada a personas. O sea que el 90% de una estrategia depende de recursos humanos, depende de las personas. Un estudio de Gallup del año pasado dice que mundialmente el 68% de las personas en Estados Unidos no están comprometidas con su trabajo y en el mundo el 87% no tiene un engagement con su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos implementar una estrategia si casi el 90% de la gente no está comprometida? Veamos dos casos rápidamente de empresas, ¿sí?, que lideraron el último siglo y hoy no sabemos dónde están. Kodak en el año 75 inventa la máquina digital. Este es un quote de Wikipedia donde Steve Sasson inventa eso, lo presenta en el directorio y el directorio le dice: keep it down, no le cuentes a nadie porque la gente nunca va a ver fotos de manera digital. 6 años después, cuando Sony saca una máquina electrónica, el mayor retailer de Kodak le dice: ¿qué importancia le tenemos que dar a lo digital? Kodak ahí encara un estudio muy profundo que le da dos noticias, ¿sí?, que faltan 10 años para que aparezca la era digital y que ellos tenían la capacidad de liderarlo. Kodak no hizo nada, quedó inconsciente. Esta es la historia de Kodak. Desaparece como empresa. Si vamos un poquito más atrás, Kodak inventó el tablet digital. Inventó la tableta. Tenía toda la tecnología, todo el conocimiento. Y decide entrar en una inconsciencia total de implementación. Y desaparece. Hoy hace películas en un nicho muy pequeño. Nokia es una empresa que se adaptó a todos los tiempos.
Si buscamos fotos de Nokia hace 50 años, producía papel higiénico. Era una empresa, era un pulp company. En el año 2007 lideraba, o sea, tenía más del 50% del mercado de los smartphones, pero aparecen el Android y el iPhone. Y no entiende esa lógica. Esta es la historia del market share de Nokia en 5 o 6 años. Esta es la historia de la acción, pasa de 140.000 millones de dólares a 6.000 millones de dólares de valor. Y hay un estudio del INSEAD que dice que los mayores efectos, obviamente de recursos humanos, fueron el miedo y la falta de información. El miedo creó un clima emocional colectivo. No era que los gerentes tenían miedo de perder su trabajo, tenían miedo de perder el estatus dentro de la compañía. Entonces se crearon una película y dejaron de mandar la información que recibían del mercado para arriba. Entonces, el teléfono que estaban, la lógica del teléfono que estaban sacando no tenía ningún sentido con la realidad. Y ahí perdieron completamente el mercado. Kodak quedó inconsciente, tenía toda la información, todo el conocimiento, y Nokia se desintegró los canales de información interna. Y quiero utilizar las palabras conciencia e integración hacia adelante. Estamos en la última década en un momento de complejidad creciente. En este siglo aparecieron estos logos que ven ahí, y esta curva es completamente exponencial. La plataforma subyacente no es una plataforma de disrupciones. Cada plataforma genera una nueva disrupción. Tenemos el blockchain ahí al final, que todavía no entró en escena, pero es la nueva versión de Internet. Esta frase a mí me gusta: a cada empresa le llega su Uber. Uber es una empresa que no existía hace 6 años. Tiene una evaluación de más de 50.000 millones de dólares. Es la flota de coches más grande del mundo. No posee un solo coche. Y nadie la vio venir. El logo de WhatsApp estaba, digamos, en la filmina anterior. Hace 3 años, si yo decía ¿quién tiene WhatsApp? Nadie tenía WhatsApp. ¿Hay alguien que no use WhatsApp aquí? Y esto es creciente. O sea, estamos entrando en una curva completamente exponencial. ¿Dónde comienza esto? Para mi juicio, con este señor, Paul Baran, hace 50 años el Departamento de Defensa de Estados Unidos le pide a este señor crear un sistema de comunicaciones que resistiera un ataque nuclear. Estos son los primeros dibujos de Baran. Él crea un sistema de comunicaciones completamente descentralizado y demuestra que aún destruyendo el 50% de los nodos, ese sistema era mucho más resiliente que los sistemas que se conocían hasta la época, que eran completamente centralizados. Baran hace 50 años tuvo la visión de lo que sería Internet, una red completamente descentralizada. Y lo que percibió es este cambio de lógica hacia una nueva lógica y hacia un nuevo lenguaje. No técnico. La humanidad ha creado un nuevo lenguaje. Y esa lógica empieza a instalarse en todos los modelos de negocios y en todos los modelos de organización. Es un sistema que es mucho más complejo. Definamos sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interconectados que cumple un propósito. Esta es una fórmula ficticia que yo inventé, digamos, porque matemáticamente no funciona. Pero está muy buena para explicar esto, porque cuando ustedes entienden esto, todo es un sistema. Yo soy un sistema, un conjunto de órganos interconectados, cuyo propósito es la vida. Mi cerebro es un sistema,
un conjunto de neuronas interconectadas que en este momento tiene el propósito de pasar algunas ideas inspiradoras e interesantes para ustedes. Un equipo de fútbol es un sistema, conjunto de personas interconectadas por una serie de reglas que intenta el propósito de ganar un partido. Hay algunos sistemas que funcionan mejor que otros, pero tienen lógicas diferentes. Si nosotros analizamos la lógica de Brasil en ese partido, era una lógica centralizada. Todo pasaba por 1 o 2 jugadores. Cuando esos jugadores no estuvieron, la lógica alemana, que era completamente descentralizada, una armonía de pelota circulando, integrada entre los jugadores, predominó una lógica completamente diferente. Lo interesante de un sistema no son las propiedades individuales, como vimos en la definición de complejidad, sino lo que emerge de ese sistema. La propiedad más interesante está en el conjunto emergente y no en la suma de las partes. Eso lo vemos en una orquesta y lo vemos en la naturaleza. Esto es una bandada de starlings que se encuentran en Inglaterra. Son bandadas que van entre 30.000 y 50.000 pájaros que se reúnen y nadie supo para qué, hasta que empezaron a analizarlos. No tengo sonido, pero va a dar para entender este video. Empieza a formarse una onda y la conexión se mueve a 1/100ª de segundo entre pájaro y pájaro, que es imposible hacerlo físicamente. Se crea un superorganismo donde las aves empiezan a intercambiar información sobre nidaje, sobre alimentación, sobre clima, en una inteligencia colectiva que se forma y desaparece. Se creó un superorganismo inteligente donde esas aves se nutrieron de información que es imposible pasar de otra manera si no es dentro de ese emergente. Lo mismo ocurre con las abejas. Las abejas tienen un emergente que es la colmena. El enjambre posee una inteligencia que no se encuentra en los individuos. La abeja tiene una memoria de 6 días, ese enjambre tiene una memoria de 3 meses, que es el doble de vida de una abeja. O sea que si una abeja trae una información sobre una flor, esa información la pasa con un baile que es medio gracioso, pero muy individual, y esa información queda durante 3 meses en un lugar etéreo, completamente descentralizado. Los seres humanos estamos empezando a crear eso. El ejemplo más primario, como una pintura rupestre, es el caso de Wikipedia, que es el emergente de información de personas que están creando un conocimiento colectivo. La versión inglesa de Wikipedia tiene más de 5 millones de artículos, 41 millones de páginas, 1.200 administradores, pero 30 millones de usuarios. El conocimiento está emergiendo a partir de la integración de los nodos de los seres humanos. Yo tuve la oportunidad hace ya 7 años de ir a dar una conferencia en un pueblo a 4 horas al norte de Estocolmo, llamado Tallberg, y sentarme en un tren, en un asiento de 4 enfrentados, donde estaba esta señora. Y empezó a hablar, y yo tenía mi teléfono, tenía mi Kindle, en 2 minutos tenía el artículo de Wikipedia, su libro, etc. Para mí fue una bendición del destino, diríamos, ¿no? Poder sentarse con un premio Nobel a discutir el futuro del conocimiento humano. Elinor Ostrom recibe el premio Nobel de Economía porque resuelve algo que se llama The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, que es un enunciado de un señor que se llama Garrett Hardin, que dice que cualquier espacio que los seres humanos compartimos, donde el incentivo es individual, pero el costo se distribuye entre todos, se degrada. Eso es un área de pesca, un área de irrigación, los océanos, el Amazonas, etc. Recuerden la palabra commons, la resalté ahí en amarillo. Entre varios de los ejemplos, ella trae el pueblo de Torbel, en los Alpes suizos, que desde anteriormente, pero las reglas, digamos, a las cuales podemos acudir y ver que existen, rigen de 1517. En las praderas de los Alpes, que
que son comunes, pusieron una serie de reglas para preservar el recurso. Y los individuos encontraron que a medida que el recurso crece, el beneficio individual de ellos crece con ese recurso. Entonces priorizan the commons. Elinor Ostrom, para llegar al premio Nobel, analizó 200 de estos casos en el mundo, donde la comunidad que preserva el recurso se beneficia, más que si no lo preserva. En ese viaje ella estaba hablando de su último libro, ella murió un año después, que se llama Understanding Knowledge as a Commons, entendiendo el conocimiento como un recurso común. Y explicaba que los seres humanos estamos creando a partir de Internet un reservorio de conocimiento colectivo semejante al enjambre de las abejas, donde sin darnos cuenta estamos creando esta información, que a diferencia de los recursos físicos que si no tienen reglas claras y son gerenciados por la comunidad, y esos recursos físicos se degradan, estos se perfeccionan. Wikipedia está en un perfeccionamiento continuo. Internet está en un perfeccionamiento continuo. Porque se produce la fusión, que empieza a producirse en las empresas, entre el recurso humano y la tecnología. Esta es la cantidad de información que vamos a subir, ya estamos muy cerca de lograrlo, a Internet en esta década. No puedo ni pronunciar la cantidad de millones de gigabytes. Pero a diferencia de la información que nosotros teníamos con la lógica antigua, que era una información tácita, que estaba en libros, que estaba en PowerPoints, que estaba en documentos, esta información se va entretejiendo por la participación de las personas. Está rankeada por las personas, está rankeada por algoritmos, empieza a entrelazarse una enorme cantidad de información que, al igual que la información del enjambre, es inaccesible para algunos de nosotros. No la vemos. Así como la abeja no sabe por qué hay un proceso descentralizado que de repente mueve la colmena de un lado a otro, nosotros, algunos de nosotros, voy a tratar de demostrar que algunos sí, tenemos la incapacidad de acceder a esa información. Ostrom lo que propone o lo que proponía es que los seres humanos tenemos la capacidad hoy de crear sistemas, de que esos sistemas, como commons, permitan el surgimiento o que emerja un conocimiento colectivo. Y ahí es la posibilidad nuestra de crear un nuevo capital social, que es un recurso colectivo de conocimiento. Donde quiera que hay una comunidad que interacciona, sea una empresa, sea un grupo de clientes, etc., existe la posibilidad de crear un sistema comunidad y a partir de la interacción de esas personas hay un emergente de conocimiento que con la tecnología de algoritmos de Google puede ser gerenciado en un nuevo espacio de capital social. Y acá es donde aparece la persona que yo denomino, es el nombre del libro, el Homo Hacker. Y quisiera diferenciarlo de la palabra cracker. Cracker es el vándalo o criminal virtual. El hacker, la palabra deriva de hack, con un hacha, un tronco para crear una silla. Un hacker es aquel que utiliza el conocimiento del sistema para crear funcionalidades que no existían anteriormente. El primero de ellos que yo encontré hace un par de años es este chico, seguramente ya algunos de ustedes lo escucharon nombrar, se llama Jack Andraka, debe tener 17 años hoy. Cuando tenía 15 se muere un tío de él de cáncer pancreático. Él investiga y descubre que todos los diagnósticos que existían detectaban la enfermedad cuando faltaba 5% para la muerte de la persona, o sea, había 5% de posibilidad de sobrevivencia. Investiga un poco más, se compromete y crea un sistema que detecta la enfermedad, hoy pancreática, pulmonar y estomacal, en su fase temprana. Y ese sistema es 168 veces más rápido, 26.000 veces más barato, 400 veces más sensitivo y tiene un 99% de tasa de éxito. Cuando le preguntan a Jack, chico de 15 años,
¿cómo hiciste esto? Dice, toda la información que yo necesitaba para crear este dispositivo, que es un papel similar al que utilizan los diabéticos para medir el azúcar en sangre, toda la información que yo necesitaba estaba en Google y Wikipedia. Cuando yo detecto esto, digo, bueno, será solo, será un superhombre. Hoy tenemos analizado docenas de jóvenes que han hackeado la ciencia. Easton LaChapelle crea un brazo robótico, un chico también de 15 años, que en ese momento, en ese TED, lo mueve con el teléfono. Hoy ha evolucionado y lo mueve con la mente. Cuando quiere desarrollar ese brazo robótico, el presupuesto que tiene es de arriba de $100.000. Entonces, ¿qué hace? Le pide una impresora 3D al vecino y por $300 imprime el brazo robótico él mismo, generando un nuevo cambio de paradigma que es la descentralización de la producción. Y ese es otro capítulo de, digamos, las impresoras 3D y el Internet de las cosas que no voy a tocar porque se abre una caja de Pandora y podemos estar un par de días acá adentro. Esta chica crea una linterna que se prende con la energía de la mano. Esta chica crea plástico a partir de la cáscara de banana. Esta chica crea una teoría para la cura del cáncer. Esta chica crea un sistema de propulsión espacial. Todos jóvenes de alrededor de 15 años, deben estar en 18 ahora, y todos utilizaron información existente en la nube, a la cual muchos de nosotros, por ser analógicos y tener una falta de lenguaje, tenemos la incapacidad de acceder a eso. Peter Drucker decía que en el año 93, que el recurso económico básico ya no es el capital, no son los recursos naturales, no es el trabajo, es y será el conocimiento. Y yo creo que es así. Pero me parece que Peter Drucker se quedó corto. Porque estos chicos lo que demostraron es que ese conocimiento es completamente libre y está a disposición de todos. El conocimiento es un commodity hoy. Lo que Peter Drucker dejó afuera, porque no tuvo la visión de Internet, es la inteligencia, la conciencia y el propósito como partes de esta ecuación para hacer que el conocimiento nos sirva. Entonces me gustaría tratar de, y ahora entro en la parte de recursos humanos, ¿no? Porque estas son todas cualidades y categorías, digamos, que nos definen a los que estamos, y me incluyo en recursos humanos, en entender cómo la inteligencia y la conciencia son importantísimos para gerenciar la complejidad de los tiempos que se vienen. Hagamos un poquito de definiciones, discúlpenme, pero el conocimiento son hechos e información adquiridos a través de la experiencia o educación, es la comprensión teórica o práctica de un tema. Acumulación. La inteligencia es la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento. Y dentro de las empresas esa inteligencia está distribuida. Podemos definirlo como inteligencia distribuida a los recursos humanos, que es el capital que ese ser, ese señor, esa señora tiene propio y que trae a la empresa todos los días. Es un conocimiento tácito. El capital social mide la colaboración social, la interacción que hay dentro de ese colectivo humano. La conciencia es el conocimiento que un ser o un sistema tiene de sí mismo y de su entorno. Implica varios procesos cognitivos complejos. No voy a entrar mucho en conciencia porque es otro capítulo enorme, pero diría que es un estado de percepción más complejo que permite la comprensión del ser y el surgimiento de una pregunta: ¿para qué? ¿Para qué estoy yo en esta empresa? ¿Para qué está haciendo la empresa como propósito, ¿no? Y ahí surge el propósito, que quizás es la palabra más poderosa de aquí en adelante en esta exposición. Porque la conciencia y propósito se retroalimentan en un círculo virtuoso. Yo diría que la conciencia siempre es intencional. Detrás de cada intención está la conciencia. Y detrás de cada pensamiento consciente hay una intención. Y ese círculo virtuoso da protagonismo al conocimiento y la inteligencia. Y ahí es donde digo que Peter Drucker se quedó corto.
porque el conocimiento hoy para el desafío que tenemos adelante no es suficiente. Se está redefiniendo el propósito dentro de las empresas, en todas las empresas. Y esta dinámica es lo que permite entender la complejidad del entorno y adaptarnos. Estos 4 componentes. Ahora, ¿una empresa tiene conciencia? ¿Es posible medirla? Ese es el otro desafío. Una empresa tiene conocimiento, claramente, tiene un capital social, tiene un propósito que puede ser válido o no, pero tiene una conciencia. Aparece una teoría hace algunos años que es la teoría de la información integrada, que postula que cualquier sistema que tiene información integrada tiene conciencia. Y así como nosotros podemos medir la cantidad de información que hay en un file, en un mail, en una transacción electrónica, también podemos medir la información integrada dentro de un sistema. Y si podemos medir cómo se integra esa información, es posible que podamos medir la conciencia. Ese coeficiente se llama phi, ¿sí? Y a mayor integración de información, a mayor sinergia, en teoría, hay más conciencia. Esto deriva de la neurociencia, donde hay una clara división, y esto es interesante a nivel de empresas también, donde hay una diferencia marcada entre el cerebro y el cerebelo. El cerebro, que es donde está la conciencia, tiene un phi altísimo. El cerebelo, que mueve funciones automáticas, tiene un phi muy bajo. Nos puede llevar operacionalmente a algún lugar, pero no le pidamos al cerebelo que tenga efectos a nivel consciente. Porque las conexiones entre las neuronas, y si bien tienen muchas más neuronas que el cerebro, esas conexiones son muy livianas. El cerebro tiene una enorme cantidad de interconectividad y de ahí es donde surge la conciencia. Claramente vamos camino hacia empresas más conscientes. Se está produciendo a partir de la tecnología una tremenda integración. Y acá surgen 2 caminos. Surge la posibilidad de una empresa más tecnológica y surge la posibilidad de una empresa más humana. Vayamos por el humano. Un ejemplo simple: surge hace 10 años en Estados Unidos el concepto de B Corporation. Asumo que la mayoría de ustedes saben lo que es una B Corp. En Latinoamérica se llama Sistema B. En Estados Unidos debe haber ya 3.000 empresas que son B Corps. Una B Corp decide modificar su propósito. El propósito de la mayor parte de las empresas es crecimiento y lucro. Nosotros estamos acá por market share y porque necesitamos profit. La B Corp cambia eso y toma el lucro como una energía para cumplir un propósito. Entonces, aquellos que pertenecen a una B Corp se sientan y definen cuál es el propósito de la compañía fuera del crecimiento y del lucro. E incorporan a esa fórmula la triple línea de resultados. ¿Cuál es el valor social y el valor ambiental que nosotros vamos a crear, además del valor económico? ¿Y cómo vamos a utilizar el valor económico para cumplir nuestro propósito? Este es un cartel muy lindo de Empresas B aquí. Somos la mejor empresa para el mundo y no la mejor empresa del mundo. Usamos el poder del mercado para resolver problemas sociales o medioambientales y somos parte de un movimiento global. Y es cierto, es parte de un movimiento global. En Argentina debe haber 45 empresas B. Nosotros estamos certificados hace 2 años junto a Natura Cosméticos y Patagonia. Patagonia fue la primera empresa B en Estados Unidos. Y esta es su misión: hacer el mejor producto, no causar ningún daño innecesario. Están apuntando a cero footprint, o sea, dejar 0 impacto en su línea de producción y utilizar el negocio para inspirar e implementar soluciones a la crisis medioambiental. En el 2011
en una página entera del New York Times, el Black Friday, que es donde todo el mundo sale a vender, Patagonia saca este anuncio. Su campera de mayor venta dice: por favor, no compren este producto. Comprometiéndose como empresa no al crecimiento, sino a hacer el mejor producto que te dure para siempre. Y ahora tiene un sistema donde te toma el producto de vuelta y lo recicla, ¿sí? Alejando el consumismo, pero como empresa no aspira al crecimiento. Su misión es la que está alineada acá. Y acá surge otra tendencia que yo lo escuché entre ustedes dos en la charla anterior, que es la aparición de la, que vuelvo a ponerlo atrás porque me parece interesante, lo que yo llamo inteligencia vincular. Que en esta puja con la tecnológica va a ganar la pulseada. Yo no tengo ninguna duda, por eso digo que recursos humanos es el área más revolucionaria, no el más interesante. Estamos empezando, ¿no? Asumo que ustedes han escuchado algunos ejemplos de holacracia. En la holacracia no existe la jerarquía y la autoridad es horizontal. Y el ejemplo lo sacan porque cuando una ciudad duplica su tamaño, la productividad por ciudadano aumenta un 15%. Estadísticamente, cuando una empresa duplica su tamaño, la productividad por el empleado baja. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que no puede resistir la escalabilidad y la adaptación a los cambios. Entonces, las personas que entendieron esto crearon un nuevo sistema de management. Voy a dar dos ejemplos. La primera es Zappos. Zappos es una empresa que emplea 1.500 personas, vende más de 50.000 variedades de zapatos y por valor de $2.000 millones, y fue comprada por Amazon hace algunos años en más de $1.000 millones. Su CEO decidió hacer el experimento y de un día para el otro, en el año 2015, dijo: no hay más puestos jerárquicos, no hay más gerentes, somos todos iguales. Y se sentó a ver qué pasaba. Fue muy criticado, para mí es un pionero, digamos, en el mundo que se viene, y era necesario hacerlo de esa manera. El 18% de los gerentes se fueron. No pudieron resistir, digamos, no estar en un organigrama. El sistema, a diferencia de los sistemas tradicionales, se mueve por círculos, donde no quiere decir que no haya liderazgo. El liderazgo es diferente. Hay líderes de enlace, ¿sí?, que gestionan ese sistema humano, que es horizontal, completamente interconectado. Podemos hablar horas de holacracia, yo dejo planteado el tema y voy a un segundo ejemplo. Qué lástima que no tenemos a San Miguel ahora. Morningstar es una empresa que tiene el 25% de la producción de tomates de California y el 40% de la producción de pulpa de tomates en Estados Unidos. O sea, es una empresa grande, tiene 400 empleados estables, llega a tener 2.500 empleados en la época de cosecha. Factura $700 millones. En su misión lo primero que dice es: vamos a hacer tomates y que los tomates sean relativamente buenos. Lo segundo, y quizás más importante, es: nos comprometemos a la búsqueda de la perfección con respecto a nuestra integridad, competencias y responsabilidad individual. Lo que vos decías de autenticidad. Buscamos que las personas sean íntegras. Y si vamos a su página, ninguno en la empresa tiene un jefe. Cualquier persona, no importa el cargo, puede gastar el dinero que quiere en inversiones siempre y cuando tenga un consenso de algún grupo dentro del círculo. Nadie tiene un título y la compensación en la productora de tomates más grande del mundo se define entre pares. Y funciona. Igual que Zappos. Zappos sigue vendiendo
a rolete. Entonces, yo quisiera recalcar la palabra conciencia, porque este sistema, al igual que los ejemplos que vimos en las aves y las abejas, está demandando y está creando un nuevo sistema de conciencia humana, que nos aleja de la competencia y nos lleva a la cooperación. Este sistema, que va a quedar antiguo, nodocéntrico, o sea, si nosotros vemos lo que pasó en las grandes disrupciones de modelos de negocios, los diarios, las empresas de broadcasting, etc., salieron de un sistema nodocéntrico, grandes empresas de medios mandando información a una audiencia pasiva que no se comunicaba entre sí, a un nuevo sistema de intercomunicación que ya existe. Empresas que desaparecieron de la noche a la mañana por no poder adaptarse a esa lógica. En este espacio, no todos los casos, se da enfrentamiento, contienda y rivalidad. Cualquiera que está acá necesita llegar a ese lugar y compite con el resto para llegar a ese lugar. En cambio, en una red se comparte, se co-crea y hay libertad para participar. Vayamos un poquito más de detalle y comparemos los dos modelos, ¿sí? Esto podría ser el organigrama de cualquier empresa. Este podría ser el organigrama de tu empresa hoy, o de la tuya seguramente. Acá hay una competencia por poder. Claramente, creo que ustedes pueden hablar más de eso que yo. Las personas intentan reforzar su poder individual. Hay una escalera corporativa, meritocracia. Y en el caso de Nokia, hay miedo. Estamos temerosos de tomar algunas decisiones que no nos lleven a este lugar. En cambio, acá surge la inteligencia vincular, el poder del vínculo, la potencia y complementación de las diferencias. Y surge el concepto de integridad, que es la desintegración que no había en Nokia, donde aparece la autenticidad, el respeto, la transparencia, la confianza, la diversidad, el compromiso. Cuando yo entro a la empresa siendo auténtico e íntegro, y vos me ves auténtico e íntegro, yo te estoy dando el permiso a vos de ser quien realmente sos. Y cuando yo te doy el permiso de ser quien realmente sos, y eso es recíproco, se crea un vínculo entre las dos personas, donde lo importante no es la relación sujeto-sujeto o sujeto-objeto, como nosotros tratamos a otras personas como si fueran objetos, sino la importancia de ese vínculo. Y es ahí donde aparece la oportunidad del commons y el emergente de ese conocimiento y de esa conciencia. Mucho para hablar sobre esto, paso a lo tecnológico. Muchos habrán escuchado hablar de Bitcoin, pocos de blockchain. Lo importante es el blockchain, no el Bitcoin. El Bitcoin es una manifestación de esta plataforma que surgió. En el año 2009, una persona que no sabemos si existe o no, que se llama Satoshi Nakamoto, publica en el P2P Foundation, desarrollé una plataforma que puede cambiar el mundo porque crea un nuevo concepto de confianza. El concepto de confianza que nosotros tenemos es de desconfianza. O sea, siempre hay un nodo central, un banco central, donde todas las operaciones tienen que pasar por ahí. Esto lo que generó es la posibilidad de descentralizar completamente en la red de la confianza. No hay un problema de confianza. Los bloques que se van armando en el blockchain a partir de dinero se puede utilizar para cualquier cosa hoy, hacen que los algoritmos que se van resolviendo cada 10 minutos indican que todo lo que ocurrió fue así y no pudo haber sido de otra manera. Entonces la confianza hoy es tecnológica. Y acá estamos entrando en otro camino que es muy difícil, que fue mencionado hoy, que es la inteligencia artificial. Pero lo importante es cómo conjugamos la tecnología de la revolución en los valores, la confianza
y la conciencia humana con la tecnología. Y acá es donde aparecen algunos proyectos. Hace un año exactamente, llamémoslo una empresa, pero para mí es un commons o un sistema llamado DAO, en 3 semanas levantó, yo encontré este número en el diario, pero en realidad fue 164 millones de dólares en el mayor crowdfunding de la historia. Una empresa sin líderes, sin personas identificables, que levantó en 3 semanas 164 millones de dólares de dinero para que ese sistema se beneficiara y beneficiara a todos los del sistema, funcionando sobre el blockchain. Esto es real. Un nuevo sistema de organización completamente descentralizado que decide levantar dinero para que ese sistema entero, ese commons, se beneficie. En el mayor crowdfunding de la historia. Entonces debemos prestar atención a la tecnología, porque la tecnología permite el emergente, no de Uber, de nuevos sistemas de organización completamente diferentes. Entonces el debate hoy es entre la conciencia, los valores, los talentos de la empresa y la tecnología, porque esto ocurrió en 3 semanas. Y ahora, quisiera perder 5 minutos en un experimento que está funcionando, que estamos, y lo presento aquí porque lo estamos haciendo en Brasil, no es un pitch de venta, pero me parece que es interesante, es cómo generamos esa integración de la información. Y a nosotros se nos ocurrió lo siguiente desde nuestra oficina de Brasil, que de repente las personas empezaban a ser rankeadas. O sea, conocemos productos en Mercado Libre, que los productos son rankeados, el vendedor es rankeado, etc. Pero de repente Uber, Airbnb empieza a permitir el ranqueo de las personas. En ese momento estábamos reclutando a un ritmo de 3.000 empleados por mes para McDonald's a través de las redes sociales, pero sin ningún ranqueo. O sea, McDonald's tomaba a esa persona porque vivía con sus padres, lo cual le daba cierta estabilidad, y vivía cerca del lugar donde iba a trabajar, con lo cual reducía el absentismo. Básicamente eso era lo que veían ellos en el currículum y que funcionaba. Entonces nosotros decidimos ver si podíamos rankear a las personas y creamos este concepto que se llama TACE, que es un aplicativo que funciona en el teléfono, que orienta y capacita a jóvenes para primer empleo. Y crea un scorecard. Y permite que las empresas recluten candidatos desde un scorecard y no de un currículum. ¿Cómo funciona? El joven, disculpe que está en portugués, los jóvenes hacen cursos en la plataforma, van desarrollando un scorecard a partir de esos cursos, la empresa realiza un test cultural, o sea, dentro de la empresa se define quién es el candidato ideal para buscar los clones afuera, y se hace un matching entre ambos, y la empresa después mide el ranking de candidatos. Estos son los tests, es un MBTI de Jung: personalidad, competencias, objetivos profesionales, talentos, estilo de motivación, estilo de aprendizaje, portugués, matemática, actualidad, mucho seguramente, Cecilia, lo que mencionaste hoy, que ustedes buscan dentro de esas personas. Se hacen 30 cursos: propósito de vida, marketing personal, búsqueda de primer empleo, proceso selectivo, administración y finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo revolucionario? 100% teléfono. Esta es la información que recibe el aspirante. Por primera vez se ve cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Tiene una orientación vocacional. Vos estás buscando un trabajo en McDonald's, ¿por qué no vas acá si tus talentos son otros? La gente lo escucha, recibe una respuesta. Podés fortalecerte en estos cursos que no estás tomando. Estas son tus conquistas. Mirá qué fuerte sos en este aspecto. Estas son tus competencias y estas son tus habilidades. De repente, 25 millones de jóvenes brasileños tienen la posibilidad de entender dónde están parados en la vida. A nivel de empresa, no se ve muy bien, pero estos son algunos perfiles, donde la empresa puede entender perfectamente cuál es la personalidad, cuáles son las competencias y las habilidades de ese joven.
Y acá ya no se ve porque no da, pero lo que empezamos a hacer es integrar esa información. Es el camino para la teoría de la información integrada. Si yo tengo una información que va creciendo a nivel de Wikipedia de cada una de las personas que trabajan en la empresa, y puedo así buscar a las personas externas, empiezo a crear un camino de información integrada sobre el individuo, sobre sus talentos y sobre sus competencias. Hasta acá llegamos, Luis. Te veo caminando. Lástima que no se ve, esto es, digamos, un mapa de integración de la información. Finalmente puede complejizarse hasta lo que querramos. O sea, la data que hay, cada clic es una información.